Bienvenidos al resumen semanal de Noticias del Agro, donde haremos un recorrido por las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Soy Jessica Alaimo y como siempre es un placer acompañarlos. Comenzamos. Venezuela alcanzó 303.000 hectáreas sembradas de maíz en el periodo de siembra del 2024. Así lo informó Celso Fantinel, presidente de FedeAgro. Veamos. Fantinel detalló que gran parte del maíz sembrado hasta la fecha es blanco y aseguró que la cantidad de hectáreas podría aumentar considerando que en algunos estados se mantienen las jornadas de siembra. Ya hemos alcanzado 303.000 hectáreas, pudiéramos decir que el 75% es maíz blanco, 25% es amarillo. Todavía tenemos regiones como Sur de Aragua, Guárico, Anzoátegui, Monagas y Bolívar, todavía estamos sembrando. Yo considero que pudiéramos sembrar unas 15.000 hectáreas más. Por supuesto es algo menor a lo que es el año 2023, pero todo esto es producto de falta de financiamiento, el tema de los precios, pero es un gran esfuerzo que están haciendo los productores. Ya sembrar más de 300.000 hectáreas es bastante esfuerzo, mucho dinero. En materia de importación, el presidente de FedeAgro explicó que han monitoreado las entradas de maíz y trigo al país, proveniente de países como Brasil y Estados Unidos. He visto a los productores un poco nerviosos con el tema de las importaciones, pero el monitoreo que hemos hecho desde FedeAgro con Bolipuertos y hemos visto que las importaciones hasta ahora son las necesarias. Maíz amarillo sobre todo es el rubro de mayor importación, maíz blanco igual está a niveles aceptables. Lo que sí queremos hacerle siempre un llamado no solo al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Finanzas y a la agroindustria de que las importaciones alcancen por lo menos para la segunda quincena de octubre. Hasta ahora está dentro de lo normal, dentro de nuestras necesidades para abastecer un país. Finalmente se refirió a las regiones afectadas por las lluvias y aseguró que el nivel de pérdida es mínimo. Explicó que por el momento no hay reportes de productores con daños en sus cosechas. Roger Herrera, Agrotendencia. En otras noticias, representantes del sector agroproductivo que respaldan la candidatura opositora de una plataforma unitaria proponen la privatización de unas 256 unidades de producción y la corrección de distorsiones macroeconómicas para mejorar el sector agropecuario y el consumo de alimentos. Taitir Calderón nos amplía. El llamado Comando Unitario Agroalimentario presentó un documento en el que plantean la necesidad de atender lo relativo a la justicia que debe imperar en el campo, mientras destacan el papel que debe ejercer el Estado en la economía agrícola, el cual aseguran pasa por la promulgación de leyes y políticas públicas. El gobierno no puede ser comerciante de insumos ni de alimentos, mucho menos productor agropecuario ni agroindustrial. Es por ello que planteamos la reprivatización de las unidades de producción agropecuaria, pesqueras, agrocomerciales y agroindustriales. Con respecto al acceso a financiamiento, que se mantiene como una de las principales demandas del sector agroproductivo, sostienen que en Venezuela debe ponerse fin a la política de control cambiario a través de intervenciones bancarias. No hay financiamiento agrícola porque el gobierno obliga a la banca a un encaje legal. O sea, esterilizar el dinero que debe estar presente para los préstamos, lo obliga en casi cerca de un 80%. Entonces, eso comprime el financiamiento. Entonces, esa política nosotros no la vamos a aplicar, pues nosotros vamos a hacer otro tipo de correctivos macroeconómicos con la finalidad de reducir la inflación y no hacerlo a través de la reducción del crédito y a través de la negativa de pagar, de dar un justo precio a los empleados públicos. Consideran que el incremento de la productividad debe estar en armonía con el medio ambiente en la aplicación de criterios de sostenibilidad, agroecología, agricultura regenerativa y climáticamente inteligente. El equipo multidisciplinario aspira que de generarse un cambio político en el país estarían en la capacidad de reactivar de manera inmediata el sector agrícola nacional, dando las condiciones y avales necesarios para la inversión. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Productores rechazan la caída injustificada del precio de arroz paddy húmedo que se ha llegado a ofrecer en un monto inferior a los 0,45 centavos de dólar, alterando las condiciones de mercado.
José Luis Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Arroz, indicó que algunas industrias del Estado portugués han ofrecido pagar el rubro por precios inferiores al establecido desde hace más de un año. Alertó a los productores a no permitir acciones que van en detrimento de la producción nacional. Le hacemos un llamado a las otras industrias que pretenden hacer compras de arroz paddy por debajo de este precio y que pudieran alterar lo que es el mercado nacional, las condiciones de mercado, en detrimento del ingreso del productor y en detrimento del esfuerzo que se viene haciendo desde hace ya 2 años en tratar de mejorar la producción nacional. El representante del sector recordó que se han tenido que adaptar a aumentos importantes en los costos del gasoil, repuestos y consumibles, así como en la mano de obra. Por esta razón piden que se mantengan los precios acordados con los que se busca elevar la productividad. Haciendo manejos y tratamientos al cultivo de la mejor forma posible, con la idea de obtener o hacer rendir su mayor potencial y obtener los mejores resultados. Todo eso es un esfuerzo de los productores que ha venido siendo, digamos que incentivado por un precio justo y esperamos que este precio se mantenga. Finalmente puntualizó que el arroz es un rubro importante que desde hace 2 años entró en una etapa de recuperación, por lo que abogan que se mantengan los incentivos. Cambiamos de tema porque el economista Asdrúbal Olivero sostiene que en el contexto económico de Venezuela, el sector agroindustrial es uno de los sectores con mayor crecimiento, con un 42% registrado desde 2021 a 2024. Veamos. El crecimiento acumulado, entonces es bastante relevante. Obviamente ha crecido más la agroindustria que los productores primarios, pero también allí sigue habiendo oportunidades. Sobre la competencia desleal producida por las importaciones, destacó que la clave es la competitividad. Por supuesto, esas importaciones tienen que regularizarse, tienen que de alguna manera tener los permisos requeridos, pero creo que también el sector agroproductivo tiene que empezar a generar una cultura de competitividad, de ver cómo es mejor respecto al resto del mundo, y eso creo que también es un trabajo que justamente va atado a lo que mencionaba antes, a optimización técnica, acceso a insumos, acceso a financiamiento. Es obvio que sin esas condiciones el sector no tiene capacidad de competir, por eso es muy importante que haya políticas públicas para eso. Recordemos que para el mes de mayo, la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, reportaba que la producción nacional cubrió un 50% del consumo. En materia económica, como un paso en la dirección correcta, calificó el presidente de Conindustria, Luigi Picella, la reducción a 0 del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, al destacar que también tendrá impacto positivo en el sector agroproductivo del país. El presidente de Conindustria destacó que el tributo encarecía los productos nacionales en un 12%, por lo que la decisión que entró en vigencia este 15 de julio le da al sector empresarial una oxigenación a nivel de flujo de caja destinado a aumentar la producción. En el caso del agro, acuérdense, ellos son nuestros proveedores de la materia prima, nosotros las transformamos. Y en la misma medida que nosotros nos hagamos más competitivos, en la misma medida ellos pueden aumentar su producción y nosotros le daremos salida a través del consumo. Es decir, nosotros estamos entrelazados con todos ellos. Igual en el caso del comercio, cuando tú le des un producto competitivo, el mismo consumidor, todos ustedes van a decidir comprar un producto, en primer lugar de calidad, pero en segundo lugar que esté acorde con lo que ganamos, porque a veces queremos comprar un producto de mejor calidad y a la casualidad que no tenemos el dinero para comprarlo. Entonces, no hay una sola medida como tal que de la noche a la mañana nos haga cambiar, es la suma de todas ellas. En ese sentido, considera que la medida permite reducir la carga tributaria y fomentar el uso del bolívar. Lo que se busca también es una desdolarización, no lo estoy diciendo yo estoy repitiendo lo que dice el Ejecutivo. El primer objetivo es desdolarizar el país y que la moneda de curso legal y mayoritariamente sea el dólar. Originalmente todos nos refugiamos en el dólar porque había una hiperinflación y los bolívares se volvían, pero nada. Y fue de facto, no fue ni siquiera porque lo decidimos o no, sino fue una manera de refugiarnos todos en una moneda más estable.
De igual manera, recordó que los empresarios y comerciantes venezolanos han pedido otras reformas, entre ellas que el pago al impuesto al valor agregado regrese a 30 días, lo que a su juicio ayudará a que se pueda concretar los créditos fiscales, tomando en cuenta una reciente disminución en los índices de inflación. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. No olvide mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Ya volvemos con más del resumen de lo más destacado de la semana. Estamos de vuelta en nuestro resumen semanal de Noticias del Agro y en esta parte revisamos las noticias que se generaron en las regiones de nuestro país en los últimos días. Comenzamos en el estado Táchira, donde productores ganaderos resaltan la organización mediante el proyecto Seboruco libre de fiebre aftosa, por sus siglas CELFA, para lograr la certificación en el municipio. Veamos en detalle. Los organizadores afirman que cuentan con las estadísticas oficiales donde se destaca una alta cobertura de vacunación en la entidad andina. Ya tenemos los datos del INSAI que nos certifica que nosotros tenemos más del 95% de cumplimiento. Estamos sumamente contentos porque la doctora Sorange Bolívar nos dice que este número va a seguir creciendo porque faltan algunas certificaciones. Desde Seboruco nosotros estamos comprometidos a mantener el más alto estándar de bienestar animal y la producción de carne y leche de la más alta calidad. La oficina regional del INSAI reportó un incremento respecto a la campaña anterior de un 14% en la vacunación contra la fiebre aftosa. Podemos destacar un incremento del 14% en la cobertura vacunal. Estamos al momento reportando el número de 335.000 animales vacunados de un total de 600.000 animales que se censan en el estado Táchira en esta importante actividad como es la vacunación contra la fiebre aftosa. Los coordinadores del proyecto atribuyen los buenos resultados de vacunación al censo ganadero y a la cooperación con el INSAI. Nosotros organizamos el municipio por aldeas y cada aldea por ramales, y a cada aldea se le asignó un vacunador o dos vacunadores para que hicieran un barrido total de la aldea. Previamente se había realizado un censo ganadero en el municipio y logramos el apoyo del INSAI para la formación de nuestros vacunadores. Por su parte, la coordinación regional de Fumbesa elogió al gremio ganadero por lograr las expectativas de vacunación. Queremos dar unas felicitaciones a los productores agropecuarios, ya que en este ciclo recién finalizado hemos incrementado con relación al ciclo 2023 en el estado Táchira. Y queremos dar una gran felicitación al proyecto CELFA, Seboruco libre de fiebre aftosa, por su loable labor y por obtener unos resultados óptimos que superaron sus expectativas y que cumplieron con un Táchira y una Venezuela libre. Los vacunadores del proyecto CELFA fueron capacitados por el INSAI para llevar a cabo las labores. Por su parte, desde Fumbesa resaltaron que se hizo énfasis en conservar la cadena de frío del material biológico. En otras noticias, la producción de papaya en el país ha disminuido debido al avance de plagas y enfermedades. Así lo aseguró el presidente de Bene Papaya, Roberto Lorenzo. Lorenzo indicó que la producción nacional de este fruto pasó de 340 toneladas por hectárea en el 2020 a no más de 200 toneladas en el 2024, lo que a su juicio representa una merma importante del sector. En estos dos últimos años, el tema de moscada blanca, el tema de ácaros, sobre todo ácaros, y el tema de la transmisión de virosis a través de los áfidos, estos tres puntuales han sido pues muchísimo más agresivos que en años anteriores. Y bueno, nos ha llevado por supuesto a tener que hacer pues controles más seguidos, más continuos y bueno, nos ha elevado nuestros costos de producción. Pero bueno, todavía podemos seguirlo manejando, todavía podemos seguir en el negocio, siempre que tengamos pues como productores unos buenos planes, unos planes eficaces de manejo en nuestras unidades de producción. El productor de papaya señaló que esta situación, junto a la inestabilidad en los precios de este rubro, ha llevado a los fruticultores a la búsqueda de otros mercados que le ofrezcan mayor estabilidad. El mercado nacional pues está un poco contraído actualmente y de allí la necesidad de poder abrirnos hacia otros mercados. Hemos tenido en estos últimos 3 años algunos ensayos de exportación. Nos hemos ido al mercado ruso, hemos ido al mercado europeo para España, por supuesto algo a las islas del Caribe, más sin embargo no han sido negociaciones constantes, han sido puntuales, ¿sí? La producción está,
tenemos algún problema de logística, sobre todo en navieras, para poder acceder, ¿no? Pero bueno, venimos trabajando en ello y confiamos que en los próximos meses ya podamos darle salida a nuestros productos hacia ese mercado. Finalmente, Lorenzo resaltó la apuesta del sector por una agricultura de fusión que les ha permitido reducir costos, luchar contra plagas y enfermedades y ser más amigables con el medio ambiente. Cambiamos de tema con buenas noticias. La miel Caitepuy de la Gran Sabana se convirtió recientemente en la primera en lograr el reconocimiento de indicación geográfica protegida en el país por sus características únicas y propiedades medicinales. Veamos. Las indicaciones geográficas son una figura que busca dar relevancia a productos únicos de Venezuela por distintas características que abarcan la zona geográfica y los procesos de producción. Creada por abejas conocidas como guardianas del bosque, que polinizan solo árboles y vegetación autóctona, la miel Caitepuy es la primera en Venezuela en recibir este signo distintivo. La flora que está allí en ese lugar es una flora única, particular de ese lugar, que hace que la miel sea especial. ¿Por qué? Porque las abejas hacen la miel a partir del néctar de las flores que ellas visitan. Entonces, las mieles de Caitepuy, porque no hay una sola miel, es la miel que se produce en Caitepuy, pero vamos a tener distintas mieles con distintos sabores, distintas texturas, en base a las plantas que las abejas hayan visitado para producir esa miel. Además del origen particular, también se toman en cuenta los procesos que se realizan para la obtención de los productos. Ellos se han preocupado muchísimo por cuidar sus procesos, por cuidar lo que se llama la trazabilidad de su miel, desde cómo, dónde ponen las colmenas, el manejo que hacen de ellas, los cuidados que tienen con las abejas. Y eso además garantiza que esos animales estén en muy buenas condiciones y que el producto que se obtenga a partir del trabajo que ellos hacen pues sea de muy, muy buena calidad. La indicación geográfica protegida también ha sido otorgada a otros 8 productos venezolanos, entre los que destacan el cocuy larense, el cacao carinero, el cacao caripito, cacao de Choroní, café de Mérida, café de Boconó y el ají margariteño. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. La algicultura es una industria que genera grandes beneficios económicos para el país a partir de las exportaciones, pero los beneficios no se quedan allí, pues desde hace años se vienen utilizando las algas para el desarrollo de bioestimulantes. Conozca cómo lo hacen y qué beneficios tienen para los cultivos en el siguiente material. La industria de los bioestimulantes es un sector de gran crecimiento en todo el mundo. Y desde Venezuela cada día se generan nuevas iniciativas que buscan impulsar el cultivo de alimentos de una forma más amigable con el medio ambiente. Y es esa búsqueda la que, según expertos, ha permitido la creación de sustancias derivadas de las algas que benefician a las plantas incluso desde la etapa de siembra. Como posee fitohormonas de crecimiento, auxinas, giberelinas y citoquininas, estas son incorporadas a los bioestimulantes y a su vez a las plantas. Esto permitiéndole que posean mejor rendimiento. Adicionalmente, como es 100% orgánico, es mejorador de suelo, ayuda al estrés abiótico de las plantas, por ejemplo, si hay exceso de agua o sequía. Pero ¿cuáles son los beneficios para los productores? ¿Qué implica en materia de rendimiento el uso de este tipo de bioestimulantes? Hasta 105% de rendimiento en maíz amarillo. Pero normalmente promedio hasta un mínimo de un 40 a 50% de rendimiento. En soya un 25 y 30% de rendimiento. En caña de azúcar igual. Normalmente dependiendo del rubro, y del suelo y del manejo agrícola agronómico que se le da, ayuda a eso. Pese a todas las ventajas que implica el uso de este tipo de bioestimulantes, muchos agricultores desconfían de su eficacia y prefieren seguir utilizando productos tradicionales vinculados a su actividad productiva. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa y al regreso haremos un recorrido por las informaciones internacionales más destacadas de los últimos días. No se aparte, este es el resumen semanal de Noticias del Agro. Estamos de regreso y a esta hora revisamos las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras en los últimos días. Y comenzamos en Colombia, donde el proceso de vacunación avanza en un 58,3%, lo que representa más de 17 millones de animales vacunados en todo el territorio. Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario, los animales que han sido vacunados están en 379.516 predios, que equivalen al 61,6% de las fincas dedicadas a la producción de vacunos y búfalos en ese país.
De estos predios destacan los ubicados en los departamentos Nariño, La Guajira, Valle del Cauca y Quindío, donde los niveles de inmunización ya han superado el 60%. Las autoridades destacaron que pese a las complicaciones generadas por la temporada de lluvia, se ha logrado avanzar en el proceso de vacunación de forma ininterrumpida, por lo que esperan alcanzar el objetivo de 29,6 millones de animales inmunizados a tiempo para el cierre del ciclo el próximo 24 de julio. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Laforí Rivera, destacó que la campaña no solo tiene como objetivo la erradicación de la fiebre aftosa, sino también la protección del estatus de país libre de la enfermedad con vacunación que mantiene Colombia desde hace 4 años. Continuamos en Colombia porque el Ministerio de Agricultura anunció que buscará dinamizar el sector lácteo promoviendo el consumo de leche nacional, entre otras medidas que veremos a continuación. La cartera agrícola indicó que se modificarán los planes alimentarios de los entes estatales para priorizar las compras de derivados lácteos de origen nacional como leche higienizada, quesos, yogur, entre otros. Adicionalmente, se contempla la entrega de leche cruda producida en Colombia para consumo humano o preparaciones gastronómicas. Asimismo, el Ministerio de Agricultura promovió el mecanismo de subasta pública de leche en polvo, leche UHT, quesos madurados y frescos de origen nacional. Sostienen que esta estrategia cuenta con recursos de más de $1 millón del Fondo de Estabilización de Precios de Carne y Leche y se realizan quincenalmente a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Según la estadística del Ministerio de Agricultura, ya se han comercializado 630 toneladas de leche en polvo y 53.568 litros de leche UHT. La cartera apuntó que por primera vez se incluyó leche UHT, quesos madurados y frescos para que más productores y asociaciones tuvieran la oportunidad de participar en este proceso. Bien, y esta semana culminó en Costa Rica el primer Congreso de Ganadería Sostenible en el que participaron representantes del sector de más de 20 países. El Congreso abordó una diversidad de temas, todos enfocados en la tecnificación y mejoramiento de la ganadería y los ecosistemas productivos. Estoy convencido de que cuanto más ciencia hagamos en materia de ganadería, vamos a tener mejores resultados. Como hablaba en mi ponencia anterior, se nota perfectamente esa ecuación de que a mayor comercio hubo y hay mayor inversión en materia de ciencia, tecnología, en materia de innovación. Ganadería y cambio climático fue otro de los tópicos que se abordó en el Congreso. Y que no sea culpabilizada permanentemente la ganadería. Llegamos a políticas realmente absurdas y en ese sentido yo creo que la ganadería tiene que estar viéndose como una aportación, porque ellos están haciendo políticas muy interesantes, pero parece que hay otro tipo de intereses realmente perversos, ¿no? Como es que abandonemos la carne de proteína animal y vayamos a una carne de laboratorio. La diversidad de microorganismos y fauna en el suelo son parte de los principios de la ganadería sostenible. En ese renglón, los escarabajos cumplen un gran trabajo para mantener el equilibrio en el ecosistema. Hay varios gremios, algunos son moradores, viven dentro de la bonilla, otros hacen bolas, realmente hacen las bolas y las ruedan, y otros cavan. Entonces, en los tres hay aprovechamiento de la boñiga. Los que cavan hacen una galería generalmente debajo de donde está la boñiga principal, almacenan excremento, almacenan la boñiga y de allí, dependiendo de la especie, la hembra elabora unas bolas o unas masas donde va a poner sus huevos y se va a desarrollar la larva. Estas masas son generalmente recubiertas de tierra. Esto hace como un efecto refractario para proteger esta boñiga y le dure al escarabajo todo el tiempo que se demora su ciclo. El Congreso tuvo una duración de 3 días en los cuales reunió a ganaderos, veterinarios y afines en pro del objetivo de mantener la actividad ganadera funcionando y gracias a la tecnología en armonía con el medio ambiente. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que el gigante latinoamericano recogerá este año una cosecha de granos menor a la de 2023. Desde el Ejecutivo Nacional atribuyen esta eventual caída a desequilibrios climáticos. Según las proyecciones del instituto, la cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas para este año será de 295,9 millones de toneladas, un 6,2% menor a la zafra anterior que fue de 315,4 millones de toneladas. El ente estatal también proyectó que la campaña de cereales prevista para este año, aunque no repetirá el récord fijado del año pasado, será superior a la del año 2022, por lo que sería la segunda más grande de la historia. El instituto proyectó en junio pasado que la cosecha de leguminosas y oleaginosas reducirían su rendimiento este año debido a las malas condiciones climáticas, incluyendo las graves inundaciones sufridas en mayo por el sureño estado de Río Grande del Sur.
Las inundaciones en algunas regiones y la fuerte sequía en otras afectarán principalmente la producción de soya y de maíz, los principales granos cultivados por Brasil. La cosecha de soya se reducirá un 3,4% hasta los 146,8 millones de toneladas y la de maíz un 13,3% hasta los 113,7 millones de toneladas. Y ahora nos trasladamos a Argentina, donde la venta de insumos agrícolas se mantiene paralizada ante la promesa del gobierno nacional de reducir los impuestos a la importación. Según el presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de Buenos Aires, Diego Napolitano, indicó que la falta de certeza respecto a la eliminación del impuesto país podría generar problemas en la logística de abastecimiento. Una cosa es que se levante ahora en agosto, por ejemplo en agosto, y otra cosa es que se levante en septiembre, porque la persona o las empresas que importan ese producto van a decir, bueno, espero hasta que baje. Y es esperar hasta que baje, Emma, ¿qué puede llegar a producir? Puede producir que en cierto momento puede ser que tengamos algún problema de disponibilidad de producto. Pese a la incertidumbre, Napolitano reiteró que este nuevo escenario podría representar importantes beneficios para el agro argentino. La verdad, todo siempre que sea baja de impuestos es bienvenido, ¿bien? Más en un sector donde ha sido siempre asfixiado. Ahora bien, esas promesas se tienen que traducir en realidades. Cuando se traduzcan en realidades veremos realmente el impacto. Ante esta situación, expertos recomiendan a los productores realizar sus compras con antelación para evitar retrasos en la entrega y aplicación de estos insumos. En otras noticias, en Estados Unidos, las autoridades de salud confirmaron que 4 trabajadores de una granja avícola en Colorado han dado positivo a gripe aviar. Veamos. Las autoridades informaron que las personas que dieron positivo presentan síntomas leves y una quinta persona se encuentra bajo observación. Hasta ahora se contabilizan 9 casos de contagio del virus en humanos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron que los síntomas son relativamente leves, ojos rojos e irritados y síntomas habituales de infecciones respiratorias como fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta y mucosidad. Ninguno de los casos positivos fue hospitalizado, según las autoridades. Desde el año 2022, el virus de la gripe aviar se ha ido extendiendo entre mamíferos y aves. Producto de estos brotes, más de 99 millones de aves de corral se han infectado en el país norteamericano. El gobierno federal ha compensado a los granjeros avícolas con más de $1.000 millones por destruir bandadas y huevos infectados para frenar la propagación de los brotes. Hasta el pasado viernes se había confirmado la presencia del virus H5N1 en 2 estados, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El Reino Unido reconoció las denominaciones de origen de una serie de productos agrícolas ecuatorianos, así lo informó el Ministerio de Producción del país sudamericano. Los productos de Ecuador que recibieron el aval del Reino Unido fueron el café lojano, café de Galápagos, maní de Transcutú y pitahaya amazónica de Palora. Este reconocimiento certifica las características de la producción local y beneficia especialmente a pequeños productores de las provincias donde se producen estos productos que ahora cuentan con el certificado de origen. Ahora los productores de esas localidades podrán posicionar con mayor facilidad sus productos en el mercado británico. Estos 4 productos se suman a otros 3 que ya contaban con el reconocimiento de la nación europea. La denominación de origen es el nombre de un lugar geográfico determinado utilizado para designar un producto originario de esa zona y cuya calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. Y de esta forma llegamos al final de nuestro resumen de lo más destacado de la semana en Noticias del Agro. No olvide que puede ver todas las emisiones de nuestro noticiero a través de nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. También puede conectarse con las informaciones a través de nuestro Instagram, @agrotendencia. Gracias por acompañarnos.